O sea, cuáles pueden ser o cuáles son los riesgos que puede presentar dependiendo cada una de las regiones. Entonces, eso es lo primero que yo quiero que ustedes identifiquen en cada una de las regiones. Si ustedes se van a su estrategia o a su plan de respuesta a emergencia y desastre que tiene su municipio, vamos a ver de que ese plan de respuesta va a ser muy básico. ¿Por qué? Porque casi todos los municipios lo hacen por salir del paso. O sea, solamente por cumplir una meta o por cumplir como tal un requisito, que ese requisito se lo solicita la unidad de gestión de riesgo y desastres a nivel departamental y a nivel municipal. O sea, todos los municipios deben tener un plan de gestión de riesgo. Y ese mismo plan de gestión de riesgo debe tener una estrategia municipal de respuesta a cada riesgo de emergencia o desastre que tenga ese municipio. ¿Qué pasa? Que entonces en muchas alcaldías ese plan lo hacen, un ejemplo, están a borde de un río, entonces hacen el de inundación y ya con eso ahí mueren. ¿Qué pasa? Que el alcalde tiene la obligación de actualizar esos planes. Mire que casi todos los que ya averiguaron el plan, los que ya tienen el plan municipal, si comparamos el plan municipal con con los verdaderos riesgos que tiene esa población, no se tienen en cuenta todos los riesgos o todas las emergencias o desastres que pueden pasar en cada una de las poblaciones. O si se tienen en cuenta, están desactualizados. Entonces, por lo menos, ¿qué pasa si están desactualizados? Que por lo menos en el 2018 pudo haber existido un nuevo barrio, pudo haber existido una nueva zona de deslizamiento, pudo haber existido un nuevo barrio en alguna zona de inundaciones. Entonces, ese hecho de que esté desactualizado es lo que nos lleva a que se aumente mucho más el riesgo de emergencias o desastres en cada municipio. Entonces, por lo menos hay compañeros que me dicen que el último plan es del 2015, del 2017, del 2018, del 2016. Entonces son planes que no están actualizados con las necesidades o con las características de la población en el 2021. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la estrategia? Como primeros respondientes de mi municipio o localidad, debemos tener claro cuáles son los posibles eventos que se pueden presentar en mi población como emergencias o desastres. Entonces, debemos tener claro, desde por lo menos hubo un compañero que me hizo un trabajo de Bucaramanga, donde me coloca accidentes de tránsito se pueden presentar. Sí, se pueden presentar accidentes de tránsito porque es una ciudad que tiene alto riesgo de accidentalidad por todo el transporte o por todo lo, ¿cómo se llama? O por todos los medios de transporte que hay en esa ciudad. Entonces, un ejemplo, si me hablan de un municipio pequeño, hablemos de un municipio de 5.000 habitantes, un ejemplo, Mutiscua. Entonces, de pronto el riesgo de accidente de tránsito en Mutiscua va a ser muy mínimo o al menos va a ser mucho menor de lo que es en Bucaramanga. Entonces, eso de pronto no puede ser un evento priorizado o un evento que se debe tener en cuenta en un municipio como Motiscua. Entonces, por eso es importante que ustedes diferencien cuáles son los posibles riesgos que puede presentar dependiendo del municipio o dependiendo la ciudad o dependiendo la localidad de la ciudad donde yo lo estoy haciendo. ¿Con qué fin? Con el fin de poder mitigar los riesgos desde la formulación de un plan de emergencias o desastres. Entonces, lo que vamos a hacer es la formulación de una estrategia de respuesta. Entonces, en la parte de la formulación. Entonces, recuerden que habían 12 pasos fundamentales para poder hacer una formulación de un plan de un plan de emergencias. Entonces, estos pasos están distribuidos de la siguiente forma. Priorice los escenarios posibles de riesgo en su municipio. La preparación debe realizarse sobre el peor escenario. Entonces, esa es una de las características más importantes. Entonces, ¿qué pasó cuando pasó por menos los de Armero? Ellos tenían el riesgo, pero o sea, no vieron la magnitud de lo que podría pasar si se presentaba una emergencia o un desastre de esa magnitud. Entonces, siempre se debe tener en el peor escenario. Entonces, ¿cómo se va a activar las rutas en el peor escenario? ¿Quiénes van a colaborar en el peor escenario? Que eso ya se lo voy a explicar más adelante. Establezca los posibles niveles de emergencia. Entonces, primero me van a definir todos los riesgos que van a presentar o los riesgos más importantes en su municipio o en su comuna o en su localidad.
Entonces, ese es el primer paso, identificar los riesgos. Posteriormente, por cada riesgo me van a definir cuáles son las posibilidades de niveles de emergencia. De acuerdo a una magnitud de 1 a 5, que yo le pongo el cuadrito donde me dice qué tipo de emergencia puede ser, dependiendo el número de afectados principalmente. Tercero, se debe establecer las responsabilidades y el organigrama de funcionamiento. Entonces, este paso sí no lo vamos a realizar porque no vamos a establecer como tal funciones en la parte de las alcaldías y eso. Aunque sí dentro del plan de respuesta vamos a ver cuáles son los organismos que me pueden ayudar a mí en mi municipio para que para que se me atienda una emergencia o un desastre. Entonces, ¿qué vamos a ver ahí? Yo voy a investigar, por lo menos, hablemos de un municipio cualquiera. Bueno, ponemos el mismo ejemplo de Mutiscua. Entonces vamos a ver, ¿en Mutiscua hay defensa civil? No hay defensa civil. ¿En Mutiscua hay Cruz Roja? No hay Cruz Roja. ¿En Mutiscua hay policía? Sí hay policía. ¿En Mutiscua hay ejército? No hay ejército. ¿En Mutiscua hay centros de salud? Hay un centro de salud. Entonces, ¿quiénes me pueden intervenir en el momento de una emergencia o un desastre? Entonces son la policía, el centro de salud y ya si hay algún organismo o alguna asociación de habitantes que estén capacitados en lo que son la atención de emergencia o desastre, sería ese organismo o esa organización. Eso ya depende de cada uno de los municipios. Por lo menos hay alcaldes que dentro de sus políticas está la organización o está como un organigrama de todo lo que son atenciones a respuesta. Entonces hay personas que no pertenecen a la defensa civil, no son la defensa civil, pero sí hay personas que por lo menos pueden ayudar a un incendio, pueden ayudar si hay un deslizamiento, pueden ayudar, pero ya son personas que capacitadas. Recuerda que para yo ser primer respondiente o pertenecer para algún tipo de organismo, siempre debo estar previamente capacitado. Entonces no es de que, no, es que el señor es bueno escalando, entonces venga y yo saco a ese niño de ese deslizamiento. No, tiene que estar previamente capacitado por el ente territorial. Entonces, organiza el directorio de emergencias en la cadena de llamado y el sistema de alerta, garantizando la activación institucional. Entonces, en esta parte, importante que me identifiquen, aparte de las instituciones, me van a identificar también cómo son la forma de activarlas. Entonces, es diferente cómo se activan las instituciones en una ciudad a cómo se activan las instituciones, coloquemos un ejemplo, en un municipio, o cómo se activan las instituciones que no hay en cualquier municipio. Pongamos un ejemplo, por lo menos, si en un municipio cercano de Pamplona, coloquemos Silos, pasa un incendio, entonces se activa el grupo de bomberos de Pamplona para que vaya hasta Silos. Entonces, te toca averiguar cómo podemos hacer esa cadena de llamado o cómo podemos hacer esa activación de cada uno de los grupos o de cada uno de los organismos de socorro. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Dime, Oscar. Sí, profe, en el segundo paso, profe, es que no me quedó muy claro lo de establecer los riesgos del 1 al 5, profe. No, tranquilo, Oscar, porque ya yo le puse las tablas aquí en las diapositivas. Ya ahorita vemos los posibles riesgos y cómo vamos a ver el nivel de emergencia. O sea, ¿qué es lo que quiero, Oscar? Que por lo menos, un ejemplo, tú identificas que hay riesgo de inundación. Entonces vamos a ver qué nivel de emergencia puede ser esa inundación. Entonces, si tú identificas que en tu barrio hay riesgo de inundación, un ejemplo, en todo un barrio, entonces seguramente ese va a ser una emergencia de magnitud 5 porque se va a inundar todo el barrio. Pero si tú identificas que solamente se afectan ciertas personas, entonces la magnitud va disminuyendo. Pero eso ya lo vemos, tranquilo que eso ya lo vemos en la presentación. Ah, vale, profe, o sea, eso ya está organizado, ya nosotros tenemos es ver los Ve, riesgos y es- establecerlos de acuerdo a lo que usted nos dice. Sí. exactamente, Oscar. Ah, vale, profe, muchas gracias. Listo, Oscar, para verte. Dime, Erika. Profe, buenas noches. Profe, ¿me puede regalar otro ejemplo de cómo activar las alertas? Otro ejemplo de cómo activar las alertas. Entonces, por lo menos, Erika. Coloquemos, ¿dónde vive Erika? En San Gil, profe. Bueno, Erika. Por lo menos San Gil, Erika, tiene de todos los órganos de socorro.
Entonces San Gil tiene Cruz Roja, bueno, no estoy seguro, pero si no estoy mal, sí tiene Cruz Roja, tiene Defensa Civil, tiene centros de, o sea, tiene todo el sistema de salud, tiene policía, entonces cada uno de esos tiene una línea telefónica en la forma de cómo activarlo, Erika. Entonces ahí es como se activa, por lo menos dentro del esquema del plan. Entonces, un ejemplo, si hay un deslizamiento, entonces aquí vamos a llamar seguramente a la defensa civil, que son todos los que hacen la parte de socorro principalmente. Pero si no hay un deslizamiento, sino que Erika me dice que en San Gil hay riesgo de incendios, entonces si hay riesgo de incendio en el barrio de Angélica o en la comuna de Angélica, entonces aquí van a llamar a los bomberos. Entonces, tú tienes que averiguar, Erika, cuáles son los números de cada uno de los organismos de socorro. Ah, profe, entonces, según lo que haya puesto, según el riesgo, pongo el número de Según a quién voy a llamar. así. Exactamente, Erika. Ah, listo, profe. Gracias. ¿Listo? Listo, Erika. Dime, María Valentina. Profe, riesgos se tienen que poner. María, se te escucha entrecortado, María. ¿Cuántos riesgos se tienen que poner, profe? No, María, los riesgos que tú identifiques en tu comunidad. Porque yo no te puedo decir que en una comunidad tengan uno o dos riesgos, María. ¿Qué pasa? Que así como lo dice la primera, siempre tienes que ver el peor escenario. Entonces, un ejemplo, si tú vives en toda la zona andina, o sea, o en toda la región andina, entonces siempre va a haber riesgo de sismos. Entonces, tienes que colocar ese riesgo. Entonces, por eso te decía que podías ver el video de la funcionaria del IDEAN, para que veas cuáles pueden ser los riesgos en tu municipio. Pero siempre tienes que ver los riesgos que se puedan presentar. O sea, no me puedes decir de que en tu municipio el único riesgo que se le ocurre a María es que sea inundaciones. No. En un municipio siempre va a haber riesgo de más, o sea, va a haber riesgo de más emergencias o desastres. Pero no hay un mínimo, María. Ah, listo, profe, gracias. Listo, María. Dime, Rosa. Profe, ahorita que nombró lo de los accidentes de tránsito, no me acuerdo si esos dijo que también contaban como una emergencia o un desastre. Sí, claro, María. Sí, claro, Rosa. Ahí está poniendo el ejemplo del compañero que lo hizo, que me hizo el plan en la ciudad de Bucaramanga, que yo le decía, está muy bien, pero le faltaban algunas cosas. Entonces, por lo menos él colocó que tenían riesgo de accidentes de alta accidentalidad con la parte de accidentes de tránsito. Entonces, ese es un riesgo en las grandes ciudades. Pero entonces, Rosa, por lo menos si tú vives, un ejemplo, en un municipio pequeño, ese riesgo no es prioridad para tu municipio. Y digamos que para la activación para una persona, digamos que está es en carretera y no tanto en una ciudad, ¿también se podría tener en cuenta o no? Sí, se podría tener en cuenta, Rosa, dependiendo la zona de tu vivas. Por lo menos las zonas de alta accidentalidad, sí, o sea, por lo menos las zonas que son de muchas curvas es de alta accidentalidad. Entonces tú lo puedes colocar si tú vives en uno de esos municipios. ¿Qué me vas a diferenciar? Que si es dentro de la ciudad, seguramente se va a activar policía de carretera, se va a activar por medio del CRUE, lo que es la parte de las ambulancias. En cambio, si es a nivel de la carretera departamental, entonces, ¿cómo va a ser la activación de la policía de carretera? Va a acudir, un ejemplo, si pasa un accidente, ¿de dónde acude esa policía de carretera? Un ejemplo, aquí en Pamplona no hay policía de carretera, en Silos no hay, en Cácota no hay, en Muticua no hay, en Pamplonita no hay, en ninguno de estos municipios policía de carretera. Entonces toca averiguar qué pasa cuando hay un accidente en alguna de estas vías, si van a poner ese evento como emergencia o desastre posible. Listo, profe, muchas gracias. Dime, Dana. Profe, en caso de que, por ejemplo, acá en mi pueblo no haya Cruz Roja, ¿es necesario activarla desde otro sitio? No exactamente, Dana. No.
tú tienes que averiguar, Dana, qué hacen al momento de que pasa una emergencia y un desastre. Entonces, lo que yo te decía, por lo menos, ¿cómo se llama? Hay juntas de acción comunal que tienen como una organización ya estipulada de quiénes van a hacer lo que van a hacer la parte de socorro al momento de que pasa una emergencia o un desastre. Pero por lo menos, te coloco un ejemplo. Hace como no, eso fue el semestre pasado. Ponle tú como en mayo, se perdió una familia en un municipio acá cerca que se llama Mutiscua. ¿Quiénes lo encontraron? La defensa civil, porque nadie lo pudo, o sea, nadie lo pudo encontrar. Entonces Mutiscua tuvo que intervenir con la defensa civil de Pamplona para que lo fueran a buscar a esas personas que estaban perdidas. Y demoraron como 4 días buscándolo hasta que los encontraron, pero la defensa civil es la que hace esa parte de socorro. Entonces todo depende en qué municipio tú vivas y todo depende de qué tanto sensibilidad tú tengas, porque por lo menos el ejemplo que yo estoy poniendo de que la defensa civil acudió a Mutiscua es porque Mutiscua queda muy cerca de Pamplona, pero si ya es un municipio muy alejado, para que esa defensa civil llegue hasta ese municipio va a ser mucho más complicado. Entonces, en esos municipios más alejados que no tienen organismos de socorro, lo que hacen es como una organización por parte de la alcaldía con algunos habitantes para que esos habitantes hagan la parte de socorro. ¿Listo, Ana? Ok, profe, gracias. Listo. Dime, Harold. Buenas noches, profe. Una pregunta, ¿qué tanto debe abarcar mi estrategia? Porque, pues, por ejemplo, acá en mi barrio, acá por los barrios aledaños, el riesgo de inundación es bajo, pero si nos vamos 5 kilómetros más hacia afuera, pues aumentan, como para saber qué tanto debo abarcar en eso. Claro, ¿qué tanto debe abarcar? Es que se te escucha bastante ruido, Harold. ¿Qué tanto debe abarcar en qué, Harold? En cuanto al territorio que debo hacer la estrategia. Harold, bueno, esa pregunta me la han hecho ya varias veces. Entonces, Harold, lo ideal es en 4 a 5 barrios de tu alrededor. O sea, porque es que un barrio puede ser solamente 4 manzanas. Entonces, en estas 4 manzanas, pues no pasa nada. Pero entonces sí necesito ver cuáles son los riesgos que tú puedes colocar de tu alrededor. Entonces ya ahorita les voy a colocar un ejemplo, o sea, cómo me lo ven a entregar, donde tú me vas a especificar cuáles son las características de esa población. ¿Listo, Harold? Vale, profe, sí, señor. Dime, Carlos. Profesor, ¿me escucha? ¿Ya? ¿Sí? Sí. Profesor, es que aquí que pues yo estaba notando que digamos el segundo era que por cada riesgo mirar la magnitud. Para hacer eso tenemos en cuenta la tabla de la página 22 del archivo que usted nos mandó. Sí, esa igual Y ya la puse acá en la diapositiva, Carlos, pero sí vas a tener en cuenta esa tabla. ok, listo. Esa y también la de la 23 que digamos dice servicio de respuesta, dice coordinación, búsqueda, rescate, salud, saneamiento, todo eso, con el protocolo y el procesamiento, o eso no. Eso me lo vas a colocar al momento de la respuesta, o sea, cuáles son los, ¿cómo se llama? Los organismos que se van a activar por cada emergencia o desastre. Listo, pero entonces como tal esa tabla no deberíamos hacerla. No deben hacerla. Ah, listo. Muchas gracias, profesor. Entonces, Erika por acá me pregunta, profe, pero el riesgo de accidentalidad se debe llamar directamente a la policía de carretera, se puede llamar a la policía directa y ellos se encargan. Eso es lo que tú tienes que averiguar, Erika. Ellos se encargan, casi siempre la policía se encarga, pero es la policía de carretera la que tiene que ir a donde pase el accidente. Porque son los únicos encargados en Colombia de hacer todo lo que son croquis y la parte de accidentalidad, Erika. Pero si tú activas directamente a la policía de tu municipio. De nada, Erika. Listos. Entonces, el quinto paso, establezca la actuación ante situaciones de emergencia o desastre municipal. Entonces,
¿Cuál va a ser la actuación? Vamos a definir si hay alguna alerta amarilla, naranja, roja, que eso también se lo voy a explicar ahorita un poquito más adelante. Entonces, un ejemplo, si yo tengo riesgo de inundaciones, entonces yo coloco inundaciones, pero ese riesgo es netamente inminente en mi municipio, o sea, mejor dicho, llueve hoy y nos inundamos. Él tiene una alerta, ¿qué? Una alerta roja. Entonces ya yo les voy a explicar. Entonces, ¿qué me van a definir por cada uno de los eventos? Me van a definir el nivel, me van a definir la magnitud del evento y me van a definir el nivel de alerta. Es decir, por lo menos si, un ejemplo, aquí en Pamplona que puede haber riesgo de deslizamientos. Yo conozco casas de aquí de Pamplona que tienen alto riesgo de que se caigan. Entonces, en ese lugar donde hay riesgo de deslizamiento puede haber una alerta amarilla, puede haber una alerta naranja, puede haber una alerta roja, si va a pasar una calamidad pública principalmente. Entonces, eso me lo van a hacer por cada uno de los eventos. ¿Listo? El sexto paso, identifique y consolide las capacidades de respuesta en que cuente el municipio para el manejo de emergencias. Entonces, era lo que yo le explicaba sobre saber, primero ya me tuvieron que haber dicho cómo se activaba. Y ahora me van a decir cuál es la capacidad de respuesta de mi municipio. Entonces, un ejemplo, si mi municipio, lo que decía ahorita el compañero, si mi municipio tiene albergue, si mi municipio tiene Cruz Roja, si mi municipio tiene defensa civil, si mi municipio tiene bomberos, si mi municipio tiene unidad de gestión de riesgo, quiénes lo conforman, si tienen una unidad de búsqueda. Entonces, eso depende, por lo menos si yo vivo en Bogotá, tienen, mejor dicho, de todos los organismos que puedan existir. En cambio, si yo vivo en un municipio que tiene nada más 5.000 personas, tendrán policía, y esos son 4 o 5 policías, y tendrán el centro de salud. Entonces, toca saber cómo se activa cada uno de estos. Entonces, eso va en la capacidad de respuesta. Otro, identifique los protocolos y procedimientos que se requieren para el manejo de la emergencia. Este paso lo vamos a hacer. Entonces, paso 3, que es establecer la responsabilidad y organigrama del funcionamiento, o sea, donde se dice las funciones del alcalde, las funciones del secretario de Hacienda, las funciones del secretario de Educación, las funciones, bueno, eso no lo vamos a hacer, de comisario de familia, eso no lo vamos a hacer. Identificar los protocolos y los procedimientos tampoco lo vamos a hacer al momento del manejo de la emergencia. ¿Listo? Octavo paso, identifique los planes sectoriales acorde a los servicios de respuesta. Para esto deberá considerarse lo establecido en el manual de estandarización de la ayuda humanitaria de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre. Esto sí lo vamos a hacer. Entonces, ¿cuáles van a ser los servicios de respuesta con los que contamos en mi municipio? Recuerden que esos servicios de respuesta ya lo habíamos visto en el segundo corte, mentira, en el primer corte vimos los servicios de respuesta, bueno, dependiendo del grupo, en algunos en el segundo corte, en otros en el primer corte, sobre cuáles pueden ser los servicios de respuesta que podemos presentar en mi municipio. Entonces, un ejemplo, mi municipio, ¿cómo garantiza el saneamiento básico? Mi municipio, ¿cómo va a garantizar la salud? Mi municipio, ¿cómo va a garantizar los servicios públicos? Mi municipio, ¿cómo va a garantizar el transporte? ¿Cómo va a garantizar la atención? ¿Cómo va a garantizar el desastre? ¿Cómo va a garantizar? Entonces, ahí está en los servicios de respuesta. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Dime, Ginette. Profe, en ese punto 8, ¿se va a tener en cuenta todo lo que usted colocó? Sí, o sea, que aparecía en la diapositiva que usted había colocado. La respuesta. Sí, en cuanto al 8, o sea que... Recuerda que no todas las respuestas las podemos tener, Ginette. Por lo menos, hay municipios que no tienen, o sea, que no hay forma de que tengan una unidad de socorro. No hay forma porque no tienen el presupuesto, no tienen, entonces no hay forma como tengan unidad de socorro. Pero por lo menos, ¿cómo hacen? Importante, que todos deben tener el saneamiento básico. O sea, siempre que pase una emergencia o desastre, una de las cosas que debe garantizar es el saneamiento básico. Entonces, por lo menos, ¿cuál podría ser una estrategia o cómo sería el plan para garantizar ese saneamiento básico? ¿O cómo hago para garantizar la salud? Que eso ya lo hacen las diferentes IPS que tenga tu municipio. ¿O cómo hacemos para garantizar por lo menos el transporte? Entonces, un ejemplo, Ginette, tú vives en los patios. Entonces, en los patios pasa una emergencia de gran magnitud. O pasa un desastre, ¿qué digo? Pasa un desastre, Ginette.
al pasar el desastre, entonces, ¿cuáles se pueden activar? ¿Y en qué forma lo van a hacer? Entonces va a acudir el Ejército Nacional, va a acudir la Fuerza Aérea, va a acudir, o sea, ¿qué se podría hacer en ese momento en los patios? Poniendo un ejemplo. Entonces, pero si uno vive en los patios, que está más o menos central, o sea, está cerca de Cúcuta, sino que vives en Pamplona. Entonces, en Pamplona tenemos Cruz Roja, no tenemos Cruz Roja, tenemos Defensa Civil, sí tenemos Defensa Civil. Entonces, tenemos policía, si tenemos policía, ejército, tenemos ejército, sistema de salud, o sea, IPS, el Hospital de Pamplona, tenemos funcionarios de la Alcaldía de la Unidad Nacional de Riesgo, sí lo tenemos. Entonces, ¿cómo van a hacer para garantizar cada uno de las estrategias de respuesta? Entonces, un ejemplo, saneamiento básico. Lo garantiza en Pamplona, aquí en Pamplona, lo garantiza en Pamplona por medio de, no sé, baños públicos. Entonces, eso lo va a hacer en Pamplona, que es la empresa que se encarga de lo que es residuos sólidos y de lo que es acueducto y alcantarillado. Entonces, ¿yo cómo voy a llevar agua potable? Por medio de carrotanques. Esa es la estrategia como tal. Otra que siempre se debe garantizar, aparte del saneamiento básico, los servicios públicos, y otra que siempre se debe garantizar es la salud. O sea, esas tres como mínimo se deben garantizar siempre, sea el municipio que sea. Pero de las otras 16, se deben buscar garantizar la gran mayoría, pero hay algunas que no se pueden cumplir dependiendo de la capacidad económica principalmente, Ginette. Ok, profe, muchas gracias. Listo, Ginette. Entonces, defina la activación, funcionamiento y cierre de la sala de crisis. Esto no lo vamos a hacer porque eso lo hacen más que todas las alcaldías. Entonces, como tal, lo de la sala de crisis no se activaría. Constituye un mecanismo de alerta para la comunidad ubicada en zonas de riesgo. Entonces, esto de los mecanismos de alerta solo se van a nombrar como tal. Entonces, un ejemplo, si en una zona hay un riesgo de deslizamiento, entonces hay formas o hay alertas tempranas que me dicen, si hoy empieza a llover, el riesgo de que se presente el deslizamiento va a ser ¿qué? Mayor. Entonces ahí se activa como tal la alerta temprana. Entonces, un ejemplo, si la tierra empieza a deslizarse o si se desliza en la punta de la montaña, entonces se activa la alerta temprana para que las personas evacúen todas sus viviendas, o sea, para que se vayan todos de las viviendas y solamente tengamos daños, ¿qué? Daños materiales. Lo que pasó, por lo menos, en el edificio en Medellín, en el edificio Space. Lo que pasó en el edificio de Medellín, entonces ellos activaron la alerta temprana a toda la comunidad, es decir, a todos los habitantes del edificio. ¿Y qué hizo la UNGP? ¿Qué hizo la UNP? No, ¿qué hizo la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre? Fue desocupar todo el edificio, que posteriormente fue derribado. Entonces, eso es una alerta temprana en la parte de la comunidad. Eso sí me lo van a mencionar. Siguiente, organice plan de continuidad de su administración. Maletín de emergencia del municipio. Eso no lo vamos a hacer, porque eso lo hacen los alcaldes. Y el último paso, organice la prueba de esta estrategia, la evaluación, mediante un ejercicio de simulación y luego un simulacro institucional y comunitario. Recuerden de que todos, o sea, cuando yo creo todo el plan municipal, yo debo probar que ese plan sí funcione. ¿Para qué? Para que el día que hagamos el simulacro departamental, yo pueda participar de una forma organizada. Y posteriormente se hace el simulacro nacional en el cual deben participar todas las instituciones. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles instituciones van ustedes a tener en cuenta al momento de generar el plan? Tanto públicas como privadas. Entonces, por lo menos, si hablamos de saneamiento básico, es que en mi ciudad eso lo hace una empresa privada, es la que da el acueducto en mi ciudad, entonces ellas no participan. No. Recuerden que ellos tienen la obligación de participar dentro del plan de gestión de riesgos y desastres y dentro de la respuesta municipal. Entonces, un ejemplo, si lo hace una empresa privada, por lo menos la luz lo hace EPM. Entonces, si el servicio de energía lo da EPM tiene la obligación de garantizar la energía al momento de que pase una emergencia o un desastre. Entonces, ustedes eso lo van a establecer dentro de la respuesta municipal. ¿Listo?
Entonces, no me pueden colocar, por lo menos si yo vivo, bueno, por lo menos Jorge alzó la mano. Si Jorge alzó la mano, si Jorge vive en San Juan del Cesar, Jorge no me va a colocar que su servicio de energía me lo va a restaurar Centrales, que es la empresa de Cúcuta, o CENS, que es la empresa de Cúcuta. Entonces, pertenece a EPM, pero es Centrales el nombre. Entonces, cada uno me lo va a hacer dependiendo del municipio. Entonces, si me hablan un ejemplo de agua potable, entonces va a ser su empresa de acueducto la que va a garantizar esa parte del agua potable. Esa es obligación de la empresa de acueducto. ¿Listo? Dime, Jorge. Profe, con respecto al punto 10 sobre los mecanismos de alarmas para la comunidad, esos mecanismos de alarma, no sé, podrían ser como, ¿cómo les digo? O alarmas ubicadas en las mismas zonas de riesgo, o por lo menos que las Sí, emisoras, como las emisoras también pueden ser. sí, también puede ser como las emisoras, Jorge. Mire, por lo menos, Jorge, cuando yo trabajaba, cuando yo hice rural en un municipio que se llama Cucutilla, en ese municipio el río viene de una zona alta, o sea, viene de una zona, o sea, como de la punta de la montaña. Entonces, la alerta temprana de ellos era que el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda que quedaba arriba llamaba al pueblo para decir de que tenían riesgo de que se inundara. Entonces ellos ya tenían entrenados al presidente de Acción Comunal de la vereda que quedaba en la zona más alta del río para que tuviese pendiente de qué tanto caudal tenía el río en ese momento. Porque ellos tenían, en ese municipio, tenían 2 barrios que quedaban a toda la orilla del río, que si aumentaba mucho el caudal, tocaba desocupar completamente los barrios. Entonces la alerta temprana de ellos era esa, era de que avisaran en la parte más alta del río para que en el municipio supieran que el caudal iba a aumentar y así se pudiera hacer toda la parte de manejar la emergencia o el desastre, o sea, tratando como de prevenir. Pero igualmente también pasa, por lo menos en las emisoras, también es otra forma de alerta temprana. ¿Por qué? Porque por lo menos la emisora, si tú vives en un municipio pequeño, de pronto en las ciudades casi no funciona lo de las emisoras, pero sí, si tú vives en un municipio, la emisora es como la forma de comunicación para que todos sepan. O sea, para que desde el que vive más lejos hasta el que vive más cerquita, sepa qué está pasando. Entonces, por lo menos, no es que tuvimos ¿cómo se llama? Tuvimos un sismo en el municipio. Entonces, una forma de avisar de forma temprana es en la emisora. Sí, esa puede ser una buena opción, Jorge. Ok, profe. Profe, otra pregunta, el punto 12, que es la evaluación y simulacro, ¿ese se hace? No, ese no se hace, Jorge, porque ese ya lo haría como tal la alcaldía haciendo un simulacro comunitario. Ok, profe, muchas gracias. Listo, Jorge. Dime, María Paula. Ya, profe, también le iba a preguntar que cómo se hacía el punto 12 del simulacro. Ah, no, María, ese no se hace porque o sea, uno crea el plan y entonces lo que se va a evaluar después de crear el plan es haciendo el simulacro para ver si la Cruz Roja se activó, para ver si la policía se activó, si el ejército se activó, si Centrales se activó, si Mobrana se activó, o sea, si ¿cómo se llama? Todos los actores se activaron, entonces por eso no se hace el simulacro. Ah, listo, gracias, profe. Listo, María. Listo, entonces, dos partes que tienen que darme por cada uno de los eventos probables. Entonces, el primero es el nivel de alerta, que era lo que me decía el compañero que estaba en la página, si no estoy mal, en la página 22. Entonces, en este nivel de alerta, ustedes me van a determinar qué nivel tiene, o sea, qué nivel de alerta tiene en su municipio cada uno de los eventos. Si es una alerta roja, si es una alerta naranja, si es una alerta amarilla, si es una alerta verde, que en sí el alerta verde es que no va a haber una calamidad pública por ese evento. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen que ver en qué lugar puedo determinar o en qué lugar me voy a ubicar la emergencia en este momento, o sea, en este cuadro. Entonces, un ejemplo, si la emergencia... Por lo menos, si la emergencia es, ahí ya les colocan el ejemplo, si es una intoxicación o si es un accidente de tránsito, va a ser seguramente una alerta verde. ¿Por qué? Porque no se va a activar como tal una emergencia municipal, sino que va a haber solamente un accidente. Aunque eso también puede variar.
Entonces, así lo van a determinar con cada uno de los posibles eventos de emergencias o desastres. ¿Alguna pregunta sobre las emergencias? Sobre los niveles de emergencias. Ese sí es, o sea, ese es sencillo. Yo selecciono cuál va a ser, o sea, primero yo tengo que identificar los riesgos, que ya ustedes lo tuvieron que haber identificado porque yo les expliqué eso desde hace rato, que lo tenían que haber hecho. Entonces, yo tengo que identificar los riesgos y dependiendo de ese riesgo, yo voy a ponerle qué nivel de emergencia voy a tener en mi municipio de ese riesgo. Entonces, un ejemplo, si en un municipio por lo menos me ponen lo del accidente de tránsito, pero es que siempre hay accidente de tránsito en la misma zona porque definitivamente la carretera es intransitable. Entonces ahí no va a haber, no va a tener un nivel de emergencia seguramente verde, sino que lo va a tener, puede ser naranja principalmente, porque siempre va a haber el mismo problema de forma general. ¿Listo? Dime, Sarit. Hola, profe, buenas noches. De pronto usted me podría colocar un momentico lo de los pasos 9 y los que quedaban. Es que no alcancé a tomarle foto. Ah, igual yo te paso las diapositivas, Sarit, tranquila. Ah, listo, profe, gracias. Ya. No, tranquila, yo les paso las diapositivas. Sino es que pues les escogí lo más importante de la búsqueda del plan para que ustedes lo tengan presente, pero tranquilo que yo les paso ahorita las diapositivas. Igual esta información está en el documento que yo les había mandado sobre los planes de emergencia o desastres municipales. ¿Listo? Dime, Catherine. Sí, profesor, el barrio donde yo vivo es bastante pequeño y bueno, ya identifiqué los riesgos, las emergencias que hay y esas cosas, pero a un barrio de aquí queda la troncal y todas las semanas, por no decir que casi todos los días, hay accidentes. ¿También debo colocar los barrios así que están a los alrededores o solamente mi barrio? Los barrios que están en los alrededores, sí, Catherine. Ah, ok. Gracias, profe. Listo, entonces ya me definieron como tal el nivel de alerta. Ahora me van a definir el nivel de la emergencia. Entonces en este vamos a definir si es un nivel de emergencia 1, 2, 3, 4 o 5. Entonces esto depende principalmente de cuánto va a ser la afectación que me va a producir esa emergencia. Entonces, por lo menos, si la afectación es si tiene una evidencia o inminencia de un evento peligroso, pero no va a haber ninguna afectación institucional, es decir, no va a haber ninguna afectación de las instituciones del municipio, entonces es un nivel de emergencia 1. Así hay emergencia, el nivel de emergencia 2, el nivel de emergencia 3, el nivel de emergencia 4, el nivel de emergencia 5. ¿En qué se ve esto? ¿En qué se va a ver la afectación? Entonces se va a ver la afectación tanto en el número de barrios o de veredas que se vean afectadas, o sea, en la expansión de la emergencia, también en la afectación social, es decir, cuántas viviendas o familias van a ser afectadas. Entonces, si van a ser afectadas 20, menos de 20, más de 20, eso también se ve. Y la afectación de la parte institucional. Entonces, si se va a ver afectada por lo menos la alcaldía, si se va a ver afectada cualquiera de las instituciones ejecutoras de la respuesta, principalmente. Entonces, ahí van ustedes por cada uno. Entonces, un ejemplo, lo que les ponía el ejemplo por lo menos de la inundación. Entonces, si yo tengo riesgo de inundación, si es un solo barrio, entonces, o sea, si es un barrio o si es un punto en especial, entonces va a haber un nivel de emergencia 2 o 3, dependiendo cuántas familias se pueden ver afectadas. Pero si esa inundación, si pasara, no me va a afectar un barrio, sino que me va a afectar 5 barrios, entonces va a haber un nivel de emergencia 5 seguramente. Entonces, eso tiene uno que ubicarlo, tiene uno que determinarlo por cada una de las emergencias o desastres posibles. ¿Listo? Dime, Carlos. Profesor, disculpe, disculpe.
Lo de las afectaciones, bueno, nos digamos ahí de los que dice el cuadro, ¿cierto? Digamos que de pronto no hay suficiente personal y eso, pero también tenemos que como colocar afectaciones de pronto económicas, o sea, digamos que no se les da un buen presupuesto, entonces de pronto no tienen tales cosas, ¿no? O, sí. No, ¿cómo así, Carlos? Sí, porque, digamos, usted me dice que afectaciones institucionales, sí, o sea, que pueden afectar a la institución. Entonces, digamos, aquí dice que al menos una institución ejecutora de la respuesta quedó fuera del servicio y o excedía su capacidad de respuesta. O sea, de pronto que, o sea, no pudo ir a la respuesta, ¿sí? A la No emergencia. pudieron. Y por lo menos se afectó la policía. Sí, un ejemplo. Pero entonces en el caso, ahí uno, digamos, puede especificar como que, digamos, que porque en esa ruta de pronto hay mucho tráfico o porque de pronto no tienen todo el personal o porque de pronto no tienen los recursos económicos. ¿Eso uno lo tiene que especificar ahí o no? No tiene que especificarlo, solamente tiene que decir el número, el nivel de emergencia como tal, Carlos. O sea, ya eso lo reviso yo en el trabajo. ¿Sí entiendes? O sea, yo reviso, o sea, ¿cuál va a ser mi trabajo? Yo les voy a revisar su municipio o les voy a revisar su barrio o su comuna, bueno, sus barrios, porque tienen que ser mínimo 4 o 5 de los que son alrededor. Entonces les voy a revisar qué tanto riesgo pueden haber en esa población. ¿Listo? Entonces, tú me vas a colocar un ejemplo. Tiene riesgo de deslizamientos. Todo el barrio tiene riesgo de deslizamiento. Entonces, puede haber una afectación ahí institucional en ese barrio. Entonces, va a ser un nivel de emergencia 2. Pero si tú me lo colocas como que va a haber un nivel de emergencia 5, pero va a ser un solo barrio el afectado, entonces lo clasificaste mal. ¿Listo, Carlos? Pero eso yo lo hago, Carlos. Ah, listo, Sin que- profe, pero entonces digamos en la parte de esa afectación de la respuesta no colocamos nada, ¿sí? O sea, solo como que lo tachamos, ponemos una X como que sí hay una afectación. O sea, ¿cómo así? Ah, no, el cuadro como tal ese no tienes que hacerlo, Carlos. O sea, tú me vas a colocar solamente el nivel de emergencia que va a haber por ese evento. Si va a haber un nivel Ah, 1, si listo. un nivel 3. No me vas a poner cómo va a ser la afectación social, ni geográfica, ni institucional. Ah, listo, gracias, profe. ¿Listo? Ah, listo, Carlos. Dime, Jorge. No, profe, era la misma pregunta sobre que se ve que llenar el cuadro del compañero anterior. No tienes que llenar el cuadro, Jorge. O sea, solamente me seleccionan, o sea, me vas a decir el nivel de alerta y el nivel de emergencia. Ok, profe. Listo. Dime, Erika. Profe, por ejemplo, en caso de un derrumbe, ¿sí? Bueno, ya ocurrió, un ejemplo, ¿no? Digamos que ya ocurrió, pero pues por parte de la alcaldía, bueno, ya le pusieron solución, pero pues cabe la posibilidad de que vuelva a ocurrir. Ahí, ¿cómo qué número sería? Porque ya ocurrió, o sea, es muy probable que vuelva y pase, pero pues ya hicieron algo, pero es muy probable, o Pero sea, dependiendo qué tanto afecte el derrumbe. O sea, acá qué tiene que ver el nivel de emergencia, qué tanto afecta el derrumbe. Entonces, por lo menos el derrumbe solamente me va a afectar a un barrio. Entonces, si me va a afectar a un barrio y no va a haber ninguna afectación institucional, o sea, la policía va a funcionar, cómo los organismos de socorro van a funcionar, entonces va a ser un nivel de emergencia 1. Pero si me va a afectar por lo menos a más de un barrio, entonces puede ser 2, 3, dependiendo qué tanta puede ser el derrumbe. listo, profe, gracias. Dime, Catherine. Sí, profe, al comienzo, cuando ya comencemos a hacer el trabajo como tal, debemos mencionar esos 5 barrios, o sea, colocar el nombre como plan de emergencias para los barrios tal y tal y tal. ¿Ese es el título? Sí, señor. Sí, Ah, Catherine. listo, gracias, profe. Catherine. Dime, María Paula. Profe, entonces, digamos, se tiene que colocar esa tabla y al lado como un cuadrito más para poner, digamos, la No. emergencia identificada. Ah, no, entonces sería solo como en el trabajo. O sea, no se tiene que colocar la tabla.
Cuando tú me especifiques cada una de las emergencias posibles o desastres posibles en tu municipio, tú me vas a colocar el nivel de alerta que puede presentar por esa emergencia. Por lo menos hubo un compañero, no me acuerdo qué compañero fue, qué municipio era, pero me puso como emergencia que podían existir estampidas humanas por fiestas patronales y eso. Eso es una emergencia. Entonces, él me tiene que colocar que el momento de que existan esas estampidas humanas, qué tipo de alerta va a ser, o sea, si va a ser una alerta roja, una alerta naranja, una alerta amarilla, cuando se pase, o sea, cuando vaya a haber un riesgo, una posible estampida, y además me debe colocar qué tipo de emergencia va a haber en ese momento. Ah, listo, gracias, profe. Listo, María. Entonces, y ya por lo último, ahí es el protocolo, bueno, una de las cosas que me decía la compañera que era la portada. Entonces ahí sí me van a entregar el protocolo de respuesta específica. Ya vimos todo lo que era el plan de emergencia, pero acá vamos a ver el protocolo de emergencias específicas. Entonces me van a hacer como tal lo de la portada, sí, pero la portada me lo van a hacer como dijo ahorita la compañera, o sea, los barrios afectados y me van a colocar un plan de emergencia, un plan de respuesta municipal para tal barrio o para tal municipio. Entonces, plan de respuesta de los barrios tal de la ciudad de Cúcuta, pongamos un ejemplo. Entonces, eso va a ser como tal el nombre del protocolo. No me lo van a hacer o sea, no me lo van a hacer que evento por evento, o sea, no me van a hacer un protocolo ¿para qué? Para deslizamientos, un protocolo no, sino que me lo van a hacer, o sea, me van a poner el nombre como tal en general del plan de respuesta de tal municipio en el 2020, en el 2021-2. ¿Listo? La revisión, no me van a hacer la revisión. El tercero, el resumen, sí me van a hacer el resumen. Entonces, aquí me van a dar los datos específicos y la ubicación geográfica de su municipio. Entonces, todos tienen mapas de su municipio. Entonces, me van a sacar el mapa del municipio para yo ver cuáles son los municipios aledaños y me lo van a colocar en esta parte del resumen y me van a dar las características de su municipio. Entonces, las características, en qué lugar queda, cuáles son los municipios aledaños, cuáles son los, ¿cómo se llama? Cuántos habitantes tiene, por lo menos otra característica, si hacen fiestas patronales, si no hacen, porque eso aumenta el riesgo principalmente, porque por lo menos uno puede ser riesgo de estampida, así las fiestas patronales no sean todos los días, pero cuando se hace, hay riesgo de estampidas. Entonces, eso me lo van a colocar en la parte de resumen. O sea, ahí me van a poner las características de sus municipios o las características de la comuna que seleccionaron o de los barrios aledaños a tu barrio principalmente. ¿Listo? El cuarto punto es los escenarios de riesgo específicos para el evento. Entonces, no me van a hacer, o sea, ahí sí no me van a hacer cada uno de los subíndices. O sea, no me van a hacer el mapa de amenazas, el consolidado, no, sino que me van a poner los escenarios de riesgo específicos para el evento. O sea, me van a colocar todos los escenarios para los eventos posibles. Entonces, un ejemplo, me van a colocar 5 eventos. Por lo menos el compañero que me hizo de Bucaramanga estaba muy bien porque me colocó todos los eventos, porque se podían presentar, cuál era el riesgo específico en ese momento y cuáles eran los riesgos que se podían presentar por cada uno de los eventos principalmente. Entonces me van a nombrar todos los eventos y me van a colocar todos los riesgos que se presenten por ese evento. ¿Listo? Posteriormente me van a hacer la parte de respuesta y manejo del evento. Entonces, en esta parte de respuesta y manejo del evento me lo van a hacer de forma general. Entonces, por lo menos, si se requiere, ¿por qué? Porque en un evento o sea, por cada evento yo puedo utilizar
O sea, puedo necesitar varias rutas. Un ejemplo, yo puedo tener un accidente de tránsito, pero yo puedo necesitar los bomberos para ese accidente de tránsito. ¿Para qué? Para que me liberen al accidentado o porque el carro definitivamente se está incendiando en llamas o lo necesito, bueno, sí, para que me paguen el incendio principalmente. Entonces me van a hacer la respuesta y el manejo de los eventos en general. Entonces aquí ya me van a activar toda la ruta, entonces me van a decir, me van a decir si se presenta un accidente de tránsito, vamos a necesitar por lo menos a los bomberos, cómo se activan, en toda esta parte donde me van a colocar cómo se activan los bomberos, cómo se activa la defensa civil, cómo se activa la policía, cómo se activa el sistema de salud. Entonces todo eso lo van a hacer dependiendo las características de su municipio y los organismos de socorro que tengan en su municipio. Entonces, eso tienen que averiguarlo muy bien. Igual, pues ustedes lo tienen muy presente porque ustedes viven en su municipio principalmente. Listo. Dime, Jorge. Profe, primero, lo de la portada, ¿cómo fue que dijo el título? Plan de respuesta de tal municipio 2021-2. Exactamente. Otra pregunta, ¿qué sería primero, esto último o los riesgos identificados? O sea, los pasos que dijimos anteriormente o esta partecita. No, porque es que, o sea, Jorge, aquellos pasos, Jorge, son para que hagas esto. Ah, ok. ¿Sí entiendes? Ok. Pero el protocolo como tal me lo vas a entregar en esta forma, así como me lo estás entregando acá. Aquellos pasos es como tú haces la formulación, que aquellos pasos es cuando se reúne como tal todo el comité municipal de gestión de riesgo. Pero el comité municipal me va a entregar, o sea, va a entregar este protocolo. Ah, ok, profe. Muchas gracias. ¿Listo? Listo, Barry. Dime, Carlos. Profesor, disculpe, digamos, en esas rutas también de emergencias, también debemos colocar todo lo que es, digamos, la parte de primer respondiente y eso, o sea, que llegó el primer respondiente, se anunció, todos, llamó al NURS y esas cosas, ¿sí? No. No, más como tal, ya con el mismo Más ente. institucional, Carlos. O sea, más ya las instituciones, por lo menos instituciones de socorro, pero el NUCE sí se entra, o sea, sí entra en la activación, porque recuerda que esa es la forma de cómo activar el sistema de salud, o sea, de cómo activar la atención, el sistema de emergencias médicas, o sea, el CEN principalmente. Ah, listo, profe, gracias. Listo, Carlos. Dime, Neily. Profe, ¿me escuchan? Sí, Neily, te escuchamos. Profe, como tal, entonces la estructura del trabajo sería el Esta. título y lo que aparece en el cuadro menos las cosas que usted dijo que no colocáramos, ¿cierto? Sí. Y, profe, otra pregunta. Dime, Neily. ¿Las rúbricas para el trabajo serían basadas en qué normas? Ah, no, a esa sí no pasa nada, Neily, tranquila. Ah, ok, profe, muchas gracias. Acá no utilizamos, no utilizo como de unas normas específicas porque no me van a entregar una información que me van a buscar como tal, sino que ustedes mismos me lo van a hacer. Entonces aquí muy poco me van a referenciar. Sí pueden referenciar, pero muy poco me van a referenciar porque no va a ser información que ustedes busquen, sino va a ser información que ustedes van a visualizar en su población. ¿Listo, Noel? Dime, Karen. Hola, hola, profe, buenas noches. Profe, una preguntita. ¿Cómo se culmina el trabajo en sí? O sea, si ya hicimos la parte de que los riesgos y todo eso ya, por lo menos yo a usted le envié mi trabajo y usted me dijo que me faltaban unas cosas, como ciertas partes para culminarlo. Ya ahorita yo te entrego, ya yo ahorita les entrego, Karen, ¿cómo se llama? O sea, todo lo que me deben entregar. Ya aquí está, o sea, ahí ya está cómo me lo deben entregar. Ah, ok. Listo, profe. Listo, Karen. Bueno,
Entonces, el sexto paso es como tal la parte de la evacuación, principalmente todo lo que son las rutas, los responsables, los puntos de encuentro. Esto me lo van a tener en cuenta al momento de entregar el trabajo. Entonces, por lo menos, un punto de encuentro de casi todos los municipios son los parques municipales. O sea, el parque es un punto de encuentro. Si usted pregunta en su alcaldía, en la alcaldía del municipio, ¿dónde es el punto de encuentro de acá del municipio? Es casi siempre en el parque. O es en el parque o es en ¿cómo se llama? O es en una cancha. Casi siempre es en el parque o una cancha. ¿Por qué? Porque tienen la característica que son a cielo abierto. Entonces, si pasa alguna emergencia o desastre, no va a haber ninguna posibilidad de que vayamos a sufrir ningún trauma ni nada con ninguna estructura principalmente. Entonces, por lo menos, si yo digo los puntos de encuentro de los colegios siempre son las canchas de fútbol. Entonces, o son las canchas, no sé, la cancha de voleibol, cualquier cancha que esté como tal a cielo abierto. Entonces, eso tienen que identificarlo en su población, cuáles pueden ser los puntos de encuentro. Los sistemas de alarma específicos, entonces estos sistemas de alarma específicos, ¿cómo se pueden hacer o cómo se les puede realizar sistemas de alarma en su municipio? Por lo menos la idea que daba Jorge, que era por medio de la emisora, eso es un sistema de alarma, que casi siempre es un sistema de alarma temprano, o sea, el primero que se dé cuenta activa como tal alarma. Otro, en algunos municipios hay sistemas de alarmas que son, como decir, como unos timbres, como unos sonidos que se hacen en todo el municipio. O sea, hay como pequeños megáfonos en todo el municipio. Entonces, ese es un sistema de alarma. En municipios más pequeños utilizan sistemas de alarma como por lo menos mover las campanas de la iglesia. Entonces hay municipios donde todavía utilizan eso. Mueven las campanas de la iglesia, ellos saben que está pasando algo y todo el mundo sale y se reúne en el parque del pueblo. Entonces ese es un sistema de alarma, que de pronto uno no lo ve así, porque uno dice, pero eso lo hacen ellos como de creencia, pero no es como tal creencia, sino que esa es una forma de alertar de que algo está pasando. Entonces, esa forma me puede ayudar a que por lo menos la población se active y veamos qué podemos hacer, o definitivamente los que están en riesgo salgan de la zona de riesgo, que eso es muy importante, o las otras personas colaboren para que esa emergencia o ese desastre se pueda mitigar en lo más que se pueda. Y por último, son las capacidades específicas para la contingencia. Entonces, en estas capacidades específicas me van a colocar toda la parte de lo que es cómo se garantizan los servicios de respuesta, ya lo que habíamos hablado. O sea, por eso les digo que lo que vimos primero sobre el plan se hace para hacer el protocolo de respuesta específica. Entonces, ¿cómo se activa cada una de los servicios de respuesta principalmente? ¿Cómo se activa? Y además, ¿cómo se puede colocar en funcionamiento? Entonces, un ejemplo, vamos a hacer, si pasa una emergencia, un desastre en mi municipio, vamos a hacer un albergue en el colegio. Entonces, ¿quién da las carpas? ¿Quién da las colchonetas? ¿Quién da la luz? ¿Quiénes colocan los servicios públicos? ¿El colegio si es seguro o no es seguro? Todo eso tienen que verlo en las capacidades específicas para las contingencias. Entonces, ¿qué me deben entregar? La pregunta de Karen. Bueno, dime, Karen. No, dime, Ginette. Profe, o sea, básicamente este protocolo de respuesta es como la organización del trabajo, ¿sí? Porque ya... okay. Porque ya ustedes lo tienen, pero entonces tienen que organizarlo con cada uno de las definiciones que habíamos visto anteriormente, Ginette. Ok, gracias. Listo, Ginette, Dime, Erika. Profe, entonces lo último que dijo, lo de los colegios, las carpas y eso, ¿es lo mismo que activar como los albergues y los entrenamientos, algo así? Sí, claro, sí, Erika. Ok. Pero tú tienes que ubicarlo, Erika, por lo menos. Si pasa algo, coloquemos un ejemplo, en tu barrio, entonces, ¿dónde ubicarían ese albergue?
ese albergue cuenta con servicios públicos, porque por lo menos, ¿por qué utilizan los colegios? Porque los colegios tienen baños, los colegios tienen agua, tienen luz, o sea, tienen todo. En cambio, si yo hago un albergue, eso ha pasado, en algunas ciudades ha tocado hacer albergues en los parques. Porque ocurre ocurre un desastre, entonces hacen un albergue en un parque. ¿Qué pasa si yo hago un albergue en un parque? Me toca solucionar el agua, la luz, los residuos sólidos que me lo va a recoger, me toca solucionar cómo le coloco, bueno, la energía, cómo le coloco, cómo hago para que quede encerrado y seguro, porque recuerde de que uno de los servicios de respuesta es la seguridad de los sitios, entonces por eso es más limitante si yo lo hago en un lugar hacia cielo abierto. Yo lo puedo hacer, me dieron un lote y hago el albergue, pero ¿cómo hago para que ese albergue funcione? O sea, ¿quién me garantiza que ese albergue sí vaya a funcionar? En cambio, si yo lo hago en un colegio, que es lo que casi siempre hacen aquí en Colombia, casi siempre son los colegios los que utilizan para hacer esos albergues en los diferentes municipios. Entonces, si yo lo hago en ese colegio, en el colegio tengo el agua, tengo la luz, a menos de que se haya afectado la luz en todo el municipio. Entonces, eso ya depende de la emergencia o el desastre que ustedes estén mencionando en el municipio. ¿Listo, Erika? Listo, profe. Profe, una última pregunta. Profe, yo sé que la defensa civil como tal, bueno, es como usted dijo, en caso de derrumbe, ¿no? Que ellos llegan y bueno, listo. Pero como tal, la Cruz Roja, que yo sepa, fue creada como tal en la época de guerra y todo eso. Entonces, como, ¿qué tiene que ver la Cruz Roja en esto? Ellos prestan el servicio de salud casi siempre, Erika. O sea, la Cruz Roja tiene médicos, bueno, en casi todos los lugares, por lo menos en Cúcuta. Te coloco un ejemplo que fue reciente. Cuando hubo la bomba, bueno, sí, la bomba que hubo en el batallón de Cúcuta, la Cruz Roja acude con todos sus médicos que tienen en la ciudad de Cúcuta, que pueden haber 20 médicos, todos los médicos que tiene la Cruz Roja en Cúcuta, acudieron al batallón de Cúcuta para ayudar a los heridos. Listo, profe, gracias. En Cúcuta, por lo menos ese día que pasó eso, que Cúcuta siempre tiene riesgo de que siempre tiene riesgo de atentados terroristas por la zona en la que vivimos. Entonces, ese día que pasó eso en el batallón, se activaron todos los organismos. O sea, se activó la policía, se activó la Cruz Roja, se activó la Defensa Civil, se activó, todos los organismos se activaron por lo que había pasado en ese batallón. Entonces, eso es lo que se debe así como desglosar. Pero la finalidad de la Cruz Roja sí es lo que tú dices, o sea, sí se creó en los tiempos, pues no en los tiempos de guerra aquí en Colombia, porque ya eso estaba creado a nivel mundial, pero sí ellos hacen principalmente el funcionamiento en lo que es todo lo que es la parte de la guerra y eso. Pero al momento de emergencia o desastres, ellos prestan los servicios ¿los servicios de qué? Los servicios de salud principalmente, porque ellos tienen médicos, enfermeras, farmacias, bueno, tienen de todo para prestar los servicios de salud. Listo. Entonces, este protocolo de entregar, entonces, la portada, que ya vieron que la portada como tal es el título, que lo que me preguntó Jorge, el resumen sobre las características de la comunidad. Entonces, en este resumen de las características de la comunidad me van a colocar un mapa de su comunidad. Si no tienen un mapa porque no lo consiguen en internet, van a Google Maps, buscan su comunidad, la seleccionan y me lo colocan y ya. Eso es súper sencillo. Los siguientes son los escenarios para los riesgos específicos de los eventos. Entonces se deben añadir todos los riesgos y cuando se selecciona un riesgo me deben colocar como obligación todos los riesgos, nivel de emergencia y nivel de alerta si pasara ese riesgo en el municipio. ¿Listo? Entonces se van a los cuadritos y en los cuadritos buscan, no, inundación, pero aquí la inundación sería como pequeña. Por lo menos aquí en Pamplona, para que se inunde Pamplona, o sea, tendría que pasar algo muy novedoso. Pero aquí el río de Pamplona, si, para los que lo conocen, es un río muy pequeño. Entonces, si él se desborda, para que él me vaya a afectar 4 o 5 barrios del municipio, sería algo muy extraño. Entonces, ahí seguramente siempre va a haber un nivel de emergencia, siempre va a estar por lo menos, puede ser naranja, y el nivel de alerta puede ser naranja, sí, puede haber inundaciones, y el nivel de emergencia puede ser
uno, porque nunca va, ay, no, es que nos vamos a llenar aquí de agua, no. En cambio, si yo vivo a la orilla del río Magdalena, el nivel de emergencia por una inundación puede ser 5 y el nivel de alerta puede ser rojo. Entonces, eso depende del municipio. Entonces, lo siguiente es la respuesta y el manejo en general de todos los riesgos. O sea, no me van a hacer la respuesta de riesgo, o sea, de evento por evento, porque entonces el trabajo sería infinito, sino que me van a hacer la respuesta en general, pero me deben especificar por lo menos cómo se activan los bomberos, cómo se activa la defensa civil, cómo se activa la policía, qué pasa por lo menos si pasa una avalancha de gran magnitud, quiénes harían todo el proceso de atención y todo eso. Lo siguiente sería la parte de la evacuación. Seguiría posteriormente con el sistema de alarma específico. Entonces, hay algunos municipios que tienen sistema de alarma y otros que no lo tienen. Si no lo tienen, entonces si lo tienen, pues tienen que buscar cuál es su sistema de alarma. Si no lo tienen, entonces deben de ingeniarse cuál puede ser un sistema de alarma específico principalmente. Y por último, las capacidades específicas para las contingencias. Entonces, dentro de estas capacidades específicas, vamos a ver, o sea, van a colocar todas las respuestas que podemos tener por esa contingencia principalmente. ¿Y quién va a ser el encargado? O sea, dentro del plan me deben colocar quién va a ser el encargado de cada una de las respuestas. ¿Alguna pregunta sobre el trabajo? Profe. Dime, Jorge. Con respecto al punto de las capacidades específicas, usted estaba hablando sobre de pronto los colegios, que son los que cumplen como las condiciones para hacer eso. Por ejemplo, en mi municipio, la mayoría de los colegios muy poco cuentan con agua, servicio de acueducto, entonces ahí decía algo que de pronto se le podía pedir ayuda como al departamento, de pronto como para baños portátiles y todas esas cuestiones como carro tanque, eso se podría poner. Claro, Jorge, eso se debería colocar. Por lo menos si tu municipio tiene ese problema de que no cuenta por lo menos con agua potable, o sea, no cuenta con agua o con esa parte del saneamiento básico en los colegios, entonces ahí se debe activar ¿a qué? Al departamento. Recuerde que eso es como un organigrama siempre. Entonces, el municipio llega hasta donde la plata le dé. Si definitivamente la plata no le da porque no hay la suficiente capacidad económica para atender la emergencia o el desastre, entonces siempre se acude al departamento. Pero si definitivamente fue algo que salió de las manos, como por ejemplo lo de San Andrés, ¿quién acude? Entonces a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que termina dando plata de la nación, o sea, del gobierno nacional. Eso ya depende de la emergencia o el desastre. ¿Listo, Jorge? Ok, profe. Listo. Dime, María Paula. Profe, es que tengo una duda. En la respuesta del manejo, en cómo se activan, bueno, los organismos de socorro, digamos, si ya se puso en cada riesgo, digamos, de que los bomberos, la policía, ¿se tiene que hacer también, digamos, ahí aparte o no? No, porque recuerda que allá no me lo vas a colocar. O sea, me estás diciendo entre el tercer y cuarto punto, ¿sí? Sí, profe. Bueno, en el tercero me vas a decir todos los escenarios, ¿verdad? O sea, todos los posibles riesgos que va a tener el municipio. Entonces me vas a identificar el riesgo, me le vas a colocar el nivel de alerta, me le vas a poner el nivel de emergencia. Además me vas a explicar como tal por qué es el riesgo que presenta ese municipio sobre esa emergencia o ese desastre. Y en el siguiente punto es que me vas a colocar todas las respuestas, pero es para todos los riesgos en general. ¿Listo, María? Listo, gracias, profe. Listo, Diana. Dime, María José. Profe, ¿me escucha? Sí, te escuchamos, María. Profe, de ese trabajo también podemos enviarle como
cositas para que usted nos vaya revisando? Sí, claro, ya yo he revisado los de los compañeros, me falta revisar uno que me mandaron en la tarde, pero sí, claro, o sea, ustedes me lo pueden enviar y yo lo voy revisando, que esto falta añadirle, por lo menos, coloquemos un ejemplo, si me colocan un evento que puede ser de gran magnitud, entonces ese evento, si lo que decía Jorge, si de pronto necesita ayuda de la parte ya departamental, o si definitivamente mi municipio es muy pequeño, pero me puede ayudar el municipio de al lado. Entonces, eso yo se lo voy corrigiendo. ¿Listo? Pero sí, claro, ustedes me van escribiendo y yo les voy corrigiendo. Entonces, condiciones de entrega. Por favor, formato digital, igual, porque recuerden que me van a colocar imágenes, entonces formato digital para que no se vaya a perder el formato como tal del trabajo, y la fecha máxima de entrega es para el viernes 3 de diciembre. Por favor, no verifiquen que el correo salga de sus correos para que no vayan a tener problemas. Recuerden que este trabajo tiene un valor de ¿cuánto? Del 20%. Entonces, en lo posible que les quede muy bien para que su nota sea una excelente nota. Entonces, el trabajo vale por el parcial y el parcial vale por el 10%. ¿Listo? Entonces, recuerden que prevenir o predecir cada uno de los riesgos es la finalidad de los planes de respuesta municipal. ¿Alguna pregunta? Dime, Jorge. Profe, por lo menos los avances que hagamos se los mandamos vía WhatsApp y ya cuando esté totalmente... Vía WhatsApp porque el correo me queda más difícil. Entonces, lo mismo que les dije en comunicación. Ustedes, por lo menos, si un ejemplo, tienen un avance el sábado, por ahí unos 2 días máximo, yo se los respondo. Pero entonces no dejen todos para el 1 de diciembre, entregame todos los trabajos para yo revisarlos. Entonces, lo que vayan haciendo, me lo van enviando para ver si está bien o si toca añadirle o quitarle, y eso principalmente. ¿Listo? Ok, profe. Y el trabajo ya final sí se lo enviamos por el correo, ¿cierto? Por el correo, sí, Jorge. Profe, con respecto, mañana tendremos clase de comunicación. No, recuerden que yo les dije que qué pena que no les podía dar la clase mañana porque tengo turno en el batallón. Ok, profe, muchas gracias. Jorge. Dime, Carlos. Profesor, disculpe, no me quedó muy claro lo de los anexos. Eso es... Ah, pero eso no me lo van a colocar. No. No, mira, me van a colocar lo que les coloqué aquí en protocolo entregar. Ok, listo. Listo. Doble, gracias. Listo. Bueno, entonces cualquier duda que tengan me escriben al WhatsApp y yo se los respondo. Igual, lo que vayan avanzando también. Por favor, si son varios compañeros, entonces comuniquen a su compañero lo que yo les retroalimente para que vayan haciendo las correcciones y que su compañero después no me escriba, profe, que mire que no me ha corregido. Entonces, o sea, para que lo hagamos más, porque ahora me toca revisar los trabajos de comunicación y me toca ir revisando los trabajos de primer respondiente. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vale, ¿Listo? profe, muchas gracias. Ok, esté muy bien. Nos vemos entonces el día lunes, grupo A. Vamos a ver todo lo que es la parte de reanimación básica en pediatría. Y nos vemos el jueves, grupo B. Vamos a ver lo que es la maniobra de Henlis. Por favor, el jueves, bueno, ambos grupos, en lo posible, algunos que tengan peluche y eso, para que sigamos haciendo la parte práctica también. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Adiós. Bueno, Profe, gracias. Gracias. hasta luego. Ahora, Que te- perdón, profe, para la reanimación en pediatría, ¿tiene que ser un peluche pequeño? O... No, no, que tengan. Ok, gracias. Gracias, profe, hasta luego. Bueno, hasta luego, Carlos, que esté muy bien. Profe, estas diapositivas las voy pasando enseguida. Hasta luego, profe, gracias. Ya se las envío. Gracias. Bueno, que esté muy bien.